Hola a todos, en esta oportunidad vamos a calcular los coeficientes espectrales y la fase en MATLAB. El objetivo de este video es realizar el cálculo de los coeficientes espectrales y su fase en MATLAB. Para eso vamos a realizar una actividad donde vamos a crear una función en MATLAB que le podemos poner cualquier nombre. En este caso le vamos a llamar mideft1, que entregue los coeficientes espectrales C sub k y su fase. ¿Ya? Esta sería entonces una función que va a tener una entrada que sería la secuencia x de n y nos va a entregar dos salidas, o sea, dos vectores de salida, que sería C sub k y su fase. Bueno, para esto vamos a necesitar lo que hemos hecho en esta serie de videos. Vamos a partir definiendo la forma de hacer el cálculo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que hicimos fue calcular para cada k, que comienza desde 0 hasta n-1, calculamos, utilizando la ecuación de análisis, una sumatoria. Esta sumatoria que va de n hasta n-1. Entonces, esta sumatoria, nosotros ya vimos que podemos hacerla como un ciclo for, que vaya acumulando los valores anteriores y los vaya sumando. Entonces ahí ya tendríamos definido un ciclo para esta sumatoria y nos faltaría un ciclo para esta otra. Esto no es una sumatoria, sino que necesitamos un ciclo for para ir guardando los valores del resultado de la sumatoria en otro vector, ¿ya? Entonces acá sumaríamos acumulando los valores y estos datos finales los guardaríamos en un vector, como lo hicimos anteriormente en MATLAB. Acá la idea es crear este tipo de vector con todos los valores de los coeficientes C sub k, dependiendo del tamaño de la secuencia ingresada, y la fase. Ya la fase también lo hicimos. Acá calculamos la fase para cualquier punto del plano complejo o el diagrama de Argand. Entonces acá cualquier punto vamos a tener que definirlo en MATLAB para saber cuánto nos da la fase, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado con el ángulo que vamos a ingresar. Ya recuerden que esta ecuación de arco tangente solamente nos sirve para el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Si estamos en el cuadrante 3, o sea, en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3, esto no nos va a servir. Vamos a tener que hacer alguna modificación ahí. Entonces, primero creo que deberíamos de definir el ciclo y también ingresar la ecuación dentro de este ciclo. Entonces vamos a ir a MATLAB y vamos a crear... No, antes de crear una función vamos a hacer un nuevo script que va a ser un script de prueba. A esto le vamos a poner un nombre. Esto lo vamos a guardar en una carpeta definida. Y le voy a poner prueba de FT, de Discrete Fourier Transform. Change folder. Entonces acá lo que voy a hacer es escribir la secuencia que hicimos para corroborar que los resultados estén correctos. 1, 1, 0, 0. Entonces esta secuencia es la que yo ingresaría a la función. Vamos a realizar un ciclo primero para los coeficientes k, que va a ir desde 1 hasta n. ¿Ya? N tendría que ser la variable que calcule la longitud de este vector. Ya que nos deberá de dar 4. Si lo corroboramos acá, vamos a comentar este ciclo. Acá nos dice que el n es 4 y la secuencia ingresada es 1, 1, 0, 0. Entonces el ciclo iría de 1 hasta n. Después
vamos a realizar otro ciclo que va a corresponder al n de la sumatoria. Entonces, n va a ir desde 1 hasta n también. ¿Ya? Esto tengo que finalizarlo. Pero, ¿qué voy a tener acá? Acá voy a tener los coeficientes c sub k. Entonces voy a colocar c, paréntesis, k. Y voy a tener que ir acumulando los valores de la sumatoria. ¿Ya? Lo que dijimos en el video pasado, para poder acumular, tengo que asignarle el valor anterior y sumar el valor actual. El valor anterior, para la primera suma, este c sub k debe iniciar en 0. Entonces yo les decía que teníamos dos opciones, que era para cada c sub k, mientras el k vaya avanzando de 1 a n, se le asigne el valor 0. ¿Ya? Para que el vector tenga un valor en memoria. De lo contrario, MATLAB acá me va a preguntar cuánto vale c sub k si no le he asignado nada, no vale nada. No tiene ningún valor en memoria. Entonces, una opción era esta, o la otra opción era crear un vector. Yo lo podía escribir así y decirle que tenga n ceros. ¿Ya? Entonces, aquí inmediatamente MATLAB lo que haría sería crear un vector. Bueno, voy a comentar primero esto para comentar varias líneas. Si hago correr el programa, en el siguiente paso me crea un vector C con 4 ceros. ¿Ya? Esa sería una forma. O la otra forma sería que mientras avanza el ciclo se van creando los ceros. ¿Ya? O sea, es decir, si yo esto lo dejo aquí, para que lo podamos visualizar, aquí igual me va a crear el vector. Bueno, antes voy a borrar todo lo que salga en el Command Windows y en el Workspace cada vez que corramos el programa. Entonces fíjense acá, voy a poner un punto acá, hago correr el programa, voy a borrar esta línea, ahora sí. Entonces acá, mientras el ciclo va avanzando, me crea la primera posición del vector. Fíjense que esto simplemente ahora es una variable, no tiene dimensiones, pero a medida que vaya avanzando, me va creando la dimensión. Segunda dimensión, que sería el segundo valor, la segunda posición de esto, porque aquí yo lo estoy definiendo como un vector. ¿De qué tamaño va a ser el vector? Va a tener el tamaño del ciclo. Si va de 1 a 4, entonces va a tener 4 valores en su interior. Si sigo avanzando, fíjense que ahí me creó una tercera dimensión de ese vector. Y así. Entonces finaliza el ciclo y ya está. Me creó un vector tal cual como yo lo hice anteriormente con ceros. Ya, entonces, continuando con el código. Acá tengo que ingresar lo que está dentro de la sumatoria de la ecuación de análisis. ¿Qué sería esto? Ya, entonces vamos a ir a ingresarlo. Vamos a escribir tal cual x de n. X de n. Ya, aquí para multiplicar esta exponencial compleja, que sería algo así, exponencial, tengo que escribir el punto por, porque es como si yo estuviera multiplicando dos vectores, por decirlo de alguna forma. Si multiplico dos variables, sería eso, pero el exponencial complejo
tiene un componente real y uno imaginario. Entonces, para poder multiplicar eso por otro vector, que sería x de n, voy a tener que asignarle el punto por para que se multipliquen los dos vectores. ¿Ya? Es como si multiplicara ese vector por otro vector. Supongamos que le doy otros valores. 2, 3, 1, 0. Si quiero multiplicar estos dos vectores, tendría que hacerlo así. Z igual a x punto por y. ¿Ya? Esa sería la manera correcta de hacerlo. De lo contrario me tiraría un error aquí. A ver si lo podemos probar. Si coloco por... A ver qué me dice. Me tira un error. ¿Ya? Me dice que estoy usando ese signo. Entonces aquí si le agrego el punto, ahí sí ya no me tira el error y me entrega el resultado de la multiplicación de x por y en z. 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. ¿Ya? Por eso es importante colocar ese punto por cuando vaya a multiplicar variables que sean de tipo matriz o de tipo vector. ¿Ya? Entonces, para ingresar la exponencial, utilizo esta función que se llama exp, escribo j. Bueno, aquí tengo que colocar 1j. Por tema de software, si se fijan, cuando escribo j, me lo tiende a subrayar. ¿Ya? Entonces acá me dice que reemplace la i o la j, da lo mismo, por un 1 antes de la letra. ¿Ya? Entonces colocamos el 1 antes de la j porque el software lo pide. Multiplicado por, aquí seguimos viendo la ecuación, esto es negativo, entonces coloquémosle el negativo ahí. Multiplicado por 2pi, 2 por pi dividido n mayúscula. El n mayúscula ya lo definimos acá. Cuando lea el vector de entrada, este otro vector lo borramos. Multiplicado por k y multiplicado por n. Por n. Como el k no puede partir desde 0 por un tema de que la posición del vector parte en 1, o sea, si aquí yo coloco c entre paréntesis 0, esa posición en el vector no existe, porque la primera es la 1. La primera posición, independiente del número que hay aquí, un 3, esa primera posición de ese número vale 1. Por lo tanto, aquí me tiraría un error si es que k partiera desde 0 hasta n-1. ¿Ya? Ahí me tiraría un error. Por eso acá se selecciona el valor 1. Entonces, para solucionar este problema del k y el n que parten desde 1, a este k y a ese n tendría que restarle 1, menos 1. ¿Por qué? Porque la ecuación necesita, o sea, la ecuación fue construida pensando en que k y n partían desde 0. ¿Ya? Parten desde 0. Entonces, como en el ciclo lo partimos desde 1, le restamos 1 para que parta desde 0 hasta n-1. ¿Ya? Bueno, eso sería todo lo que tendríamos que ingresar acá. Y para finalizar el ciclo, end. Para finalizar el otro ciclo, end también. ¿Ya? Entonces aquí yo ya tendría los valores. Ah, pero me falta algo. Me falta este 1 sobre n. Bueno, una vez que finalice la sumatoria, esta sumatoria, lo divido toda la sumatoria por 1 sobre n. Entonces acá divido todo el vector por n. Así quedaría. Si lo hacemos correr, me entrega los valores, fíjense acá, me entrega los valores complejos que nosotros calculamos ya.
El primero es 1. El segundo era 1/4. A ver si corroboramos esto. Un medio. Aquí me está dando un valor distinto. $0.75. Ah, ya, es que me está dando un valor distinto porque yo cambié el valor del vector. A ver, vamos a solucionarlo enseguida. ¿Dónde está? Aquí. Ahora sí. Ahí está. Esto lo vamos a agrandar, no sé. No. Ahí sí. Bueno, ahí estarían los resultados. Ahí estaría 0,5, un medio, después vendría 1/4, 1/4, después vendría 0, esto sería 0 directamente, lo vamos a solucionar con un condicional, y después vendría 1/4 más 1/4 imaginario. Ya, el tema del 0, acá lo que podríamos utilizar es la función real e imaginaria para poder apartar la parte real del vector c y la parte imaginaria. Entonces lo que tendría que hacer acá es decirle, por ejemplo, la parte real, voy a crear un vector. La parte real va a ser igual, utilizo la función que se llama real de MATLAB. Y ahí yo obtendría el valor real, solamente los reales del vector c sub k. ¿Ya? Entonces vamos a probar si realmente me está entregando los valores reales. Solo los reales. Esto no es valor absoluto, es solamente el valor real. 0,5, 0.25, después vendría 0 y 0.25. Y para obtener el imaginario hago lo mismo. Entonces le voy a poner im. Y el nombre de esa función es imag. La parte imaginaria del vector. Si lo corroboramos, solamente me obtiene los números imaginarios. ¿Ya? El primero sería este 0, ahí está. Después sería este menos 0.25. Después vendría este 0 de acá, imaginario, que lo vamos a aproximar a 0, ¿ya? Porque aquí me da menos 3 por 10 a la menos 17. Y acá me da 0.25. Entonces está correcto. Entonces lo que voy a hacer es hacer un conditional if, ¿sí? El valor de c sub k es menor al 1 exponente menos 15, le vamos a colocar menos 15, sea este positivo o negativo. Por ende le vamos a agregar un valor absoluto a ese valor, para que siempre sea menor. C sub k sea igual a 0. Entonces cualquier valor que sea menor al 10 elevado a menos 15 me lo va a aproximar a 0. Esto debería pasarse a 0. Ahora si hago el cálculo de nuevo. Ahí está. ¿Ya? Bueno, si lo hago antes de esta parte, este if, estos de acá igual debería aproximarlos a 0. Debería igualarlos a 0 directamente. Bueno, veamos si esto es así. Ahí está. 0, menos 0.25, 0, 0.25. Para que se vea un poco más ordenado esto.
¿Ya? Ahí estarían todos los valores del C, o sea, los coeficientes espectrales. Aquí ya tendríamos los coeficientes espectrales. Ahora nos falta definir la fase. Para hacer eso, tenemos que hacerlo aquí mismo. Aquí vendría la parte de fase. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Tendríamos que definir la fase para cada punto del plano complejo. Nosotros ya sabemos que en el plano complejo la función de arco tangente nos sirve para este plano y este plano, para calcular ese ángulo. ¿Ya? Pero nos falta definir para este plano. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, aquí hay un pequeño truco. Como el plano de Argand parte de 0 grados, este sería pi medios, este sería pi, este sería 3 pi medios. Lo que hace es crear otro ángulo acá, donde sí puedo utilizar la función de arco tangente. Entonces este ángulo sí lo puedo calcular con la arco tangente, pero tendría que restarle el siguiente ángulo. Voy a borrar esto. Esto que sería omega inicialmente. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, pi sería igual a la suma de alfa más omega. Pero yo sé que alfa es el arco tangente de esto. O sea, aquí tengo la parte imaginaria. Esto sería la parte imaginaria y esto sería la parte real. ¿Ya? Recuerden que el eje horizontal es real y el eje vertical es la parte imaginaria. Aquí tendríamos todos los j y acá tendríamos todos los reales. Entonces omega aquí va a ser igual a pi menos alfa. Y alfa ya sé que es esto. Entonces como este es positivo, la parte imaginaria es positiva y la parte real es negativa, me quedaría que alfa es igual a la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Pero la parte real es negativa. ¿Ya? Entonces como esto me va a dar un número negativo, si yo grafico la función de arco tangente a la menos 1, si grafico esto, me va a dar una función impar de ese tipo. Esta sería una función impar. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico el argumento, lo voy a hacer aquí, tangente a la menos 1 de menos x, lo que va a hacer es girar esta función. Es como si lo giráramos así para allá, le diéramos la vuelta y me va a quedar así. ¿Ya? Y esto es lo mismo que decir menos, debido a las propiedades de las funciones impares, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, lo que estoy haciendo es multiplicar este positivo, cambiarlo a negativo. Por lo tanto, igual se va a cambiar. Ahora el giro va a ser así. Se va a girar y esto me va a quedar hacia abajo y lo otro hacia arriba. Por lo tanto, estas dos funciones son iguales. Esta que estoy marcando y esta de acá son iguales. Entonces, si la parte real me da negativo, esto va a ser lo mismo que decir menos tangente a la menos 1 de eso. ¿Ya? Entonces, con ese menos, este alfa, este omega, me va a quedar pi menos tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Ya? Por lo tanto, son menos, me quedaría que para calcular el ángulo, este ángulo omega en este cuadrante va a ser igual a pi más la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Ya? Esa sería la definición para el segundo cuadrante. Este es el primer cuadrante, el segundo
Este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante. Ya tenemos esos dos cuadrantes y ese. Ahora nos faltaría el tercero. Lo vamos a hacer aquí más abajo. Entonces el tercer cuadrante tendríamos esto. Aquí tengo alfa y acá tendría omega. Pero estamos invertidos. Por lo tanto aquí voy a tomar el menos pi. ¿Ya? Como estoy invirtiendo esto. Entonces aquí omega directamente aquí va a ser igual. Va a ser igual a menos pi. Aquí tendría que, para restar esto, este ángulo alfa tendría que sumarlo. Más alfa. ¿Ya? Si se lo sumo, me va a restar esto para obtener omega. Entonces, para obtener, aquí ya nos quedaría la definición directamente. Porque alfa ya sé cómo se calcula. ¿Ya? Alfa era la tangente. O sea, esto va a ser igual a menos pi más la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Ya? Esa sería la definición para el tercer cuadrante. Y esto tendríamos que utilizarlo. Entonces, como ya tenemos todos los cuadrantes, entonces ahora vamos a definir todos los puntos posibles que puedan existir en este plano complejo. Vamos a partir con el cuadrante 1 para que lo vayamos definiendo. Como este es el eje real y este es el eje imaginario, aquí yo puedo definir cuando la parte real en este punto es mayor a 0. Ya, si lo miro en esta perspectiva, estamos mayor a 0, aquí está el 0. La parte real es mayor a 0 y la parte imaginaria es mayor a 0 también. ¿Cuánto vale el ángulo? Bueno, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Bien, entonces ya tengo definido qué ecuación utilizar cuando esté aquí. Ahora, cuando esté acá, la parte real es menor a 0 y la parte imaginaria es mayor a 0. Cuando suceda eso, tengo que utilizar la primera ecuación, que era omega igual a pi más la tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Ahora, cuando esté en este otro cuadrante, ahí los dos son menores a 0. Entonces la parte real es menor a 0 y la parte imaginaria es menor a 0. ¿Qué ecuación utilizo? La que definimos. A menos pi más la tangente a la menos 1, aquí es a la menos 1, de la parte imaginaria sobre la parte real. Y finalmente, cuando estemos en este cuadrante, menor a 0 y la parte imaginaria, perdón, aquí me estoy equivocando. La parte real aquí es mayor a 0 y la parte imaginaria es menor a 0. Ya, recuerden que aquí están todos los positivos y acá están los negativos y los negativos. Entonces la parte imaginaria es menor a 0 en este punto. Estamos aquí. ¿Ya? Nos sirve la primera ecuación. Sin sumar y restar pi. Ahí estaría. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estamos en los ejes? Cuando estoy en este punto. Cuando estoy en este punto, la parte real es mayor a 0 y la parte imaginaria es igual a 0. Ahí el ángulo sería 0. Lo defino como 0. Ya, porque recuerden que el ángulo, cuando la parte imaginaria es mayor a 0, aquí se levanta un ángulo. ¿Ya? Cuando este valor está bajando, el ángulo va tendiendo a 0. O sea, cuando estamos directamente en el eje, aquí ya no hay ángulo, sino que vale 0 directamente. ¿Ya? En este punto de aquí. Ahora vámonos acá. En ese punto la parte real es igual a 0. La parte real es igual a 0
y la parte imaginaria es mayor a 0. Mayor a 0. Ahí el ángulo vale esto. Eso es un ángulo rectángulo, por lo tanto esto vale 90 grados. Escrito en radianes sería pi medios. Ahora vámonos para acá. Ahí la parte real es menor a 0 y la parte imaginaria es igual a 0. ¿Cuánto vale el ángulo? Valdría esto. ¿Ya? ¿Eso cuánto sería? Pi, 180 grados. Entonces aquí lo defino como pi. Y finalmente vámonos a este punto. En ese punto la parte real es igual a 0 y la parte imaginaria es menor a 0. ¿Cuánto vale ese ángulo? Este ángulo. Bueno, puede valer dos formas. Puede ser 3 pi medios o puede ser también este otro ángulo, que sería menos pi medios. Ya, cualquiera de los dos sirve. Yo le voy a colocar menos pi medios para que se vea más bonito. Bien. Una vez definido esto, lo vamos a ingresar a MATLAB para poder tener la fase. Para poder calcular las fases de la parte real y la parte imaginaria. Como la parte real y la parte imaginaria ya la tenemos aquí, parte real y parte imaginaria, simplemente ingresamos los condicionales if. Entonces aquí, lo que vamos a hacer es definir si la parte real, estamos en el primer cuadrante, es mayor a 0 y el i o el and se hace con dos ampersand, que serían estas dos i que están ahí, escritas de otra forma, no sé cómo se llama esa forma. Y la parte imaginaria es mayor a 0. Ahí estaríamos en el primer cuadrante, estaríamos acá donde yo les decía, aquí. La parte real es mayor a 0, la parte imaginaria es mayor a 0, entonces el ángulo ¿cómo le podemos llamar al ángulo? Como le llamamos en el video anterior, F. El ángulo F de acá va a ser igual a la tangente a la menos 1, se escribe a tan, de la parte imaginaria sobre la parte real, en ese instante, en ese valor de K. Por eso lo escribo así. Ya, después tendría que continuar con los if, si no, si, else if. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Si no, si, estamos en el segundo cuadrante, real menor a 0, imaginario mayor a 0. Real menor a 0, imaginario mayor a 0, y aquí le sumo pi. Pi más eso. Vuelvo a pegar, no. Escribo else if y pego. Ahora estamos acá. Real menor a 0, imaginario menor a 0. Real menor a 0, imaginario menor a 0. Y acá le sumo menos pi. Ya, aquí estamos en este cuadrante. Aquí, real menor a 0, imaginario. No, ¿dónde estamos acá? Real menor a 0. A ver, algo está mal aquí. Real mayor a 0, imaginario mayor a 0. Perfecto. Acá, real menor a 0, imaginario mayor a 0. Ahora estamos acá en el tercer cuadrante. Real
menor a 0, imaginario menor a 0, sería menos pi más la tangente. Vamos a continuar. Ahora nos vamos al cuarto cuadrante, que sería la misma ecuación del primer cuadrante. Entonces colocamos else if y pegamos. Aquí la parte real es mayor a 0 y la parte imaginaria es menor a 0, ¿cierto? Real mayor, y nos sirve la primera ecuación. Perfecto. Ahora nos quedaría definir estos puntos. Else if, que sería, pegamos igual, si la parte real es mayor a 0 y la parte imaginaria es igual a 0, el igual se hace con 2 igual para igualarlo a 0, porque si hago eso es como si estuviera diciendo si a esta parte se le asignó, y eso estaría incorrecto dentro del condicional, porque este no sería un condicional, sería una asignación. Entonces colocamos dos signos igual y anotamos el valor del ángulo, 0. Y nos falta definir otro ángulo, ahora que me acuerdo. Aquí nos falta definir este punto. Fíjense aquí, que es súper importante este punto de acá. Cuando la parte real es igual a 0 y la parte imaginaria es igual a 0. Aquí el ángulo se indefine, ¿ya? Recuerden que tengo la tangente a la menos 1 de 0 sobre 0. Real e imaginario son 0. Y así forma una indeterminación. Esto se indefine. Puede ser cualquier cosa. Pero para efectos prácticos y poder graficar esto, le vamos a dar un ángulo igual a 0, ¿ya? No podemos graficar un indef, MATLAB no lo reconoce. Si lo reconociera, debería de graficarlo, por ejemplo, con una X, que se indefine, pero no está definido en MATLAB. Por eso le ponemos que vale 0 directamente, ¿ya? Entonces, estamos acá, en el primer punto. Ahora cuando la parte real es igual a 0 y la imaginaria es mayor a 0. Else if, pegamos y dijimos real mayor, no, real igual a 0, imaginario mayor a 0. Está bien. Aquí vale el ángulo pi medios. Después real menor a 0, imaginario igual a 0. Ya estaríamos aquí. Menor a 0 e imaginario igual a 0. El ángulo vale pi. Después estaríamos acá, real igual a 0, imaginario menor a 0. Imaginario menor a 0. Sería menos pi medios. Menos pi medios. Y el último que falta sería este. Entonces, si no es cualquiera de esos, el final se define como f de k igual a 0. Y ahí terminaríamos. Y ahí terminaríamos todos los condicionales. Ahora faltaría cerrar el primer if. Ahí estaría. ¿Ya? Entonces, corroboremos el cálculo. Aquí estaría el vector f. Sería 0 menos 0,78, que sería menos pi cuarto, 0 y 0,78. ¿Ya? Ahí nos corrobora lo que calculamos acá. 0, esto es igual a menos 0,78, 0 y 0,78. Por lo tanto, aquí obtuvimos la fase. Ya está correcto el dato que está escrito acá. Entonces, ya con esta función, yo puedo definir mi DFT. ¿Ya?
Eh, ¿Cómo se hace? Tendría que ir acá, a New, aquí, en realidad aquí no. Tendría que ir acá, en donde dice Function, y acá tengo los argumentos de salida y argumentos de entrada. Entonces aquí yo le pongo el nombre a la función. Le voy a poner mi dft. Y le voy a poner un argumento de entrada, que va a ser x. Y dos argumentos de salida, que van a ser la fase y los c sub k. C y fase. Esas son las dos salidas, C y F. Y acá adentro lo que tendría que colocar es esto, a partir de donde lee X. Entonces agarro todo este ciclo, lo copio y lo pego acá. Y ahí esta función ya deberá estar en funcionamiento, porque tiene una entrada X. X le calculo la longitud. Para cualquier secuencia me calcula los coeficientes espectrales y me calcula su fase. ¿Ya? Entonces si le doy guardar o correr, me va a hacer guardar la función que se llama mi dft. Guardar. Ah, claro, aquí me está tirando un error porque me está diciendo que no hay ninguna entrada para esa función mi dft. Entonces en prueba dft vamos a comentar esto, o vamos a borrarlo directamente. Lo borramos y lo que voy a hacer es ingresar un vector cualquiera. A ver, ingresemos el mismo y se lo voy a entregar a la función, pero voy a sacar esos dos valores de la función. Para hacer eso tendría que escribir c, f igual a mi dft y le ingreso el valor a esa función. Entonces si hago correr el programa me deberá tirar los vectores c y f. Me deberá de crear los vectores. Ya, aquí están. Aquí están los vectores c complejos. Están como complejos. Tengo que sacarle el valor absoluto para poder graficarlo. Y f y la secuencia. Ya, están como complejos. Entonces si yo quiero graficar eso, voy a hacerlo así, con subplot. Subplot 311. Antes vamos a crear un vector n o k que vaya de 0 hasta 3, en este caso, o de 0 hasta n. Ya, y de 0 hasta n, para graficar cualquier función. Y aquí colocamos stem, punto y coma, stem n, x. Ahí tendríamos la secuencia. Y aquí vamos a graficar 312, 313. Aquí vamos a calcular los coeficientes espectrales, pero su valor absoluto. Y acá vamos a calcular la fase. Si hacemos correr esto, no, me falta la T.
Ahora sí. Aquí es n-1. Claro, porque estaría... A ver, ¿qué pasa aquí con este error? De 0 a n hay 5 valores y aquí hay 4. Estoy grabando 4 contra 5 y tienen que ser los dos iguales. Entonces, de 0 a n-1 sería. Ahora sí. Ahí está. What? ¿Qué es esto? Vamos de nuevo. Qué raro. Ah, no, aquí está mal esto. Aquí es n, x. N como el valor absoluto y n, f. Ahora sí. Ya ahí sí. Esta sería la secuencia entonces. Estos serían sus coeficientes espectrales y esta sería su fase. Y así para cualquier secuencia. Si yo ingreso una secuencia, por ejemplo, hagámoslo con una secuencia más grande. Esta sería una secuencia mucho más grande. Tiene 10 unos y 30 ceros. A ver qué nos da. Ahí está. 10 unos y 30 ceros. Ya nos empieza a dar la función sinc aproximada. De hecho, si le saco el valor absoluto a esto, si se lo quito, esta es la función que me grafica. Le voy a poner más ceros. 300 ceros. Ahí está. Ya nos empieza a entregar esta función. Esa función se llama función sinc. ¿Ya? Esta sería la respuesta en frecuencia de esto. Ya que sería un escalón. Y ahí podemos ver la respuesta en frecuencia de cualquier señal. Bueno, espero que este video haya sido de su utilidad para aprender a cómo crear la función de la DFT.